Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de matemática y en este video vamos a ver algo muy importante en matemática, no solamente de este año, sino de toda la secundaria, que es el tema de funciones, ¿sí? Vamos a ver qué son las funciones y además vamos a estar viendo puntualmente la primera función, la función más básica de todas, que es la función lineal, ¿sí? Empezamos por el comienzo. Vamos a definir primero qué es una función. Una función es una relación entre dos o más variables. Estamos hablando de una relación que no solamente puede ser matemática, ¿sí? En nuestro caso, los que vamos a analizar no solamente en este video, sino que en general en matemática, en el secundario, vamos a tener solamente dos variables. La variable x, que es la variable independiente, y la variable y, que es la dependiente, ¿sí? Así que tenemos la relación entre dos variables, una depende de la otra, ¿sí? Y ustedes dirán, bueno, esto es algo que solamente pasa en matemática, y no, porque el tema de funciones, en realidad todos los temas de matemática se pueden aplicar a la vida real. Pero en el caso de la función es algo que encontramos en cualquier orden de nuestra vida. Y acá les puse un ejemplo para que puedan ver. Un ejemplo básico, la venta de gaseosas en un kiosco. También es una relación entre dos variables, ¿sí? Una depende de la otra. ¿Quiénes son esas dos variables? En primer lugar tenemos la cantidad de gaseosas vendidas. Eso es lo que nosotros en este caso estamos hablando de una cierta cantidad que obviamente va cambiando, depende del mes, depende de la época del año y demás. Y por otro lado la recaudación, ¿sí? Lo que nosotros juntamos de plata por la venta de esas gaseosas. Bueno, si estamos en una situación de esta y estamos analizando dos variables, ¿cuál depende de quién? ¿Cuál es la independiente y cuál es la dependiente? Bueno, fíjense que en este caso hay una que depende de la otra, que en este caso es la recaudación. La recaudación depende de cuánto se vende de gaseosas, obviamente. Entonces, si yo vendo más gaseosas, voy a recaudar más. Si vendo menos gaseosas, voy a recaudar menos. Entonces, la recaudación depende de lo que yo venda. La recaudación es la variable dependiente. En este caso sería la Y, ¿sí? Y el que en este caso es independiente, porque puede valer cualquier número, es la cantidad de gaseosas vendidas. Esa sería la variable independiente, la X, ¿sí? Porque yo voy a tener un mes que eso en este caso puede valer, puedo vender 100 gaseosas, otro mes puedo vender 50, otro mes puedo vender 500. Eso va a ir cambiando, solamente teniendo en cuenta la época del año y demás. Pero es independiente. En cambio, la recaudación va a depender justamente de cuántas gaseosas vendamos. Si nosotros vendemos 10 gaseosas, juntamos, no sé, vamos a suponer 20 pesos. Ahora, si vendo 5, voy a recaudar la mitad. Así que la que depende es la recaudación. Entonces, fíjense con este ejemplo muy sencillo, podemos ver una relación entre dos variables. Una que depende de la otra, ¿sí? Y esto pueden analizar cualquier tipo de situación de su vida cotidiana que van a encontrar múltiples relaciones que podemos llamar función, ¿sí? Obviamente nosotros en matemáticas nos vamos a abocar de analizar un poco más las fórmulas, hacer cálculos y hacer gráficos, ¿sí? Bueno, eso por un lado lo que sería el concepto de función, ¿sí? Como para explicar un poquito. Una función, además, se puede representar de varias maneras. Una función se puede escribir como fórmulas, ¿sí? Se puede representar como una fórmula, se puede representar a través de tablas de valores, es decir, con valores de x, que yo puedo elegir cualquiera, y los valores de y que obviamente van a depender de esas x, ¿sí? Pues acuérdense, independiente y dependiente. Y lo más importante que tiene un gráfico, al menos en mi opinión, que tiene una función, es el gráfico. ¿Qué es el gráfico? Es el dibujo que representa a una función. Todas las funciones que ustedes van a ver en secundaria tienen un dibujo, ¿sí? Eso se llama gráfico. Y depende de la función que tengan, va a ser una línea recta, va a ser como una especie de U, va a ser como una especie de firulete, en otros va a ser como dos curvas que suban y otra que baja. Bueno, van a tener múltiples dibujos. Ese sería el gráfico de una función. Nosotros en este caso vamos a trabajar con dos, con las fórmulas, ¿sí? Que es también muy importante, y con los gráficos, ¿sí? Que es el dibujo que tiene una función. Nosotros queremos ver qué dibujo tiene ciertas funciones. Bueno, eso sería entonces la presentación en general de qué es una función. Ahora, tipos de función hay miles. Y en la secundaria se ven bastantes. Algunos
se empiezan a ver ya en segundo y en tercero, otros ya se agregan en cuarto y muchas funciones se ven en quinto y en sexto. Así que es muy importante que puedan aprender sobre todo esta introducción al tema para que después cuando vean cosas más complicadas les sea más fácil. Bueno, yo les dije que hay muchos tipos de funciones. El que vamos a ver en este video se llama función lineal, ¿sí? La función lineal, nosotros vamos a analizar dos cosas, la fórmula y el gráfico, ¿sí? La fórmula, es decir, su ecuación, vamos a llamarlo así entre comillas, su ecuación, y el gráfico, que es el dibujo que va a tener esta función, ¿sí? Bueno, vamos a analizar. Primero la fórmula. La fórmula está compuesta por un número con X y un número sin X, ¿sí? Ustedes dirán, ¿por qué les pongo letras? Bueno, le pongo letras porque son genéricos, pueden ser cualquier número. Pero lo ponemos así en general, pero después esos van a tener un número, no se preocupen. Así que entonces tenemos que la M, ¿sí?, es el número que acompaña a la X y la B es el número sin X. Bueno, cada uno recibe un nombre, ¿sí? El número que está con la X, fíjense que significa que está con la X porque están multiplicando. Este número, el que está delante de la X, se llama pendiente, ¿sí? Y después el número que no tiene X, que está al final, se llama ordenada, ¿sí? Así que así va a ser la fórmula de una función lineal. Fíjense que ahí les puse unos ejemplos, ¿ven? Acá la pendiente sería 2 y la ordenada sería menos 1. ¿Ven? Ahí tenemos una fórmula de una función lineal. Acá tenemos otra, por más que está escrita en fracción, que esto va a ser lo más común, fíjense que entonces en este caso tenemos que esta fracción que está delante de la X es la pendiente y esta es la ordenada, ¿sí? Y en este último ejemplo, la pendiente, el número que está con la X es 3, ¿sí? Así que esa sería la pendiente. Y la ordenada, ven que no está. Bueno, ahí sería 0, ¿sí? Cuando no tiene ordenada, el valor es 0. Bien, esa sería la primera característica de toda función lineal, que la fórmula va a ser un número con X y un número sin X. Bien, la segunda característica que tiene es el gráfico. El gráfico va a ser siempre el mismo, va a ser una línea recta, ¿sí? Ahora, esa línea recta puede ir para arriba, puede ir para abajo, puede estar más acostada, no importa, pero siempre el gráfico va a ser una línea recta. Y acá les hice dos gráficos, ¿ven? Uno que se va para arriba y otro que viene para abajo. Bueno, ambos son gráficos de funciones lineales porque son líneas rectas, así que con eso también podemos identificar que es una función lineal, ¿sí? Bueno, lo que vamos a aprender ahora es cómo, teniendo la fórmula, podemos llegar al gráfico, es decir, al gráfico que es el dibujo, una línea recta que va a tener esa función, ¿sí? Bueno, vamos entonces a ese ejemplo, ¿sí? Acá lo que me pide el ejemplo es graficar y me da una función lineal. Fíjense que la pendiente, y no se asusten, es una fracción, 3/2, y la ordenada es menos 1, ¿sí? Bueno, solamente sin siquiera hacer ningún cálculo voy a poder hacer el gráfico de esta función. Es lo que tiene una particularidad, un método, la función lineal, para que sin hacer ningún cálculo podamos hacer entonces el gráfico. Algo que no va a pasar con todas las funciones. Va a haber funciones donde va a haber que hacer muchos cálculos para encontrar el gráfico. Bueno, en este caso la más básica de todas, la función lineal, por suerte, tiene la particularidad que tiene un método que nos ayuda a hacer el gráfico sin la necesidad de hacer ninguna cuenta. Bueno, como bien les dije, yo lo que tengo que hacer es el gráfico que me va a quedar seguro una línea recta. Ahora veremos si va para arriba, si va para abajo, pero me va a quedar una línea recta, ¿sí? Como es una línea, lo que yo necesito son 2 puntos. ¿Por qué necesito solamente 2 puntos? Porque si yo tengo un punto y tengo el otro punto, listo, los uno y marco, entonces trazo una línea recta larga que pase por esos 2 puntos y ya está, ya tengo el gráfico, ¿sí? Así que solamente vamos a marcar esos 2 puntos. Con lograr esos 2 puntos, ya podemos conseguir entonces el gráfico, ¿sí? Bueno, ahora les voy a explicar cómo conseguir esos 2 puntos, el primer punto y el segundo punto que necesitamos para poder graficarla. Pero antes de eso, nos vamos a hablar de esto, que es algo que ustedes ya tendrían que saberlo, pero igualmente lo repasamos. Todo gráfico, todo dibujo de una función hay que hacerlo sobre los ejes cartesianos. Los ejes cartesianos es un plano, ¿sí? Un plano, en este caso la hoja de la carpeta de ustedes, y por eso es que, si alguno, no sé, en algún momento se preguntó, ¿por qué usamos hojas cuadriculadas en matemática? Bueno, uno de los motivos es esto, para graficar, porque los cuadraditos nos van a servir para hacer marcadores, que ahora les voy a explicar. Bueno,
¿Cómo es que armo un plano cartesiano? Lo primero que tengo que hacer son dos líneas que se crucen perpendicularmente. Y para eso van a usar justamente los renglones de la hoja cuadriculada. Sobre una línea van a hacer la horizontal y vamos a ponerle X. Y por otro lado vamos a hacer una vertical y le vamos a poner Y. Listo, y ahí tenemos entonces un plano cartesiano. Sobre este plano es donde vamos a hacer entonces el dibujo de la función, el gráfico, ¿sí? Bueno, pero antes que nada yo tengo que hacer las marcaciones. Y es que ustedes acá es donde van a usar los cuadraditos. Y vuelvo a repetir, por eso es que se usa hoja cuadriculada en matemática y no rayada, que yo les recomendaría eso. Obviamente que si no tienen hoja cuadriculada, bueno, usen igual la hoja rayada, pero para este tema, sobre todo en particular, necesitan la hoja cuadriculada para ustedes, para ayudarse un poco mejor. Ustedes lo que pueden hacer es empiezan desde el principio, dejan un cuadradito, vamos a hacerlo ahí, y le ponemos 1. Otro cuadradito, 2. Otro cuadradito, 3. Otro cuadradito, 4. Y otro cuadradito, 5. Fíjense que fui tomando de a un cuadradito. Si ustedes quieren hacerlo de a dos cuadraditos, bienvenido sea, lo pueden hacer. Pero recuerden que si ustedes toman una medida, dos cuadraditos, lo tienen que hacer para todos lados. ¿Qué significa para todos lados? Tiene que ser para arriba, para la izquierda, para abajo, para todos lados tienen que tomar de a dos cuadraditos. Y si quieren hacerlo de a uno, lo mismo, de a un cuadradito para todos lados. Bueno, el eje X, empecé del medio, este es 0, así que para la derecha van a estar todos los positivos. Ahora voy a hacer lo mismo para la izquierda. ¿Y quiénes van a estar ahí? Los negativos. Así que ahí en ese caso hacemos de vuelta. Empezamos acá, un cuadradito, menos 1. Otro cuadradito, menos 2. Otro cuadradito, menos 3, menos 4. Lo voy a hacer hasta ahí nomás, ¿sí? Tienen que respetar. Si yo hice de a un cuadradito acá, tengo que hacer lo mismo para el otro lado. No puedo empezar a dejar dos cuadraditos, ¿sí? Bueno, lo mismo que hice con el X, lo voy a hacer con la Y, ¿sí? Para arriba y para abajo. Primero empezamos para arriba, que vamos a hacer los positivos. Un cuadradito, 1. Otro cuadradito, 2. Otro cuadradito, 3. Otro cuadradito, 4. Y otro cuadradito, 5. Perfecto, ahí hice todos. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para abajo, ¿sí? Entonces en este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Empezamos del medio, dejamos un cuadradito y le ponemos menos 1. Y acá es donde la mayoría se traba. Cuando yo explicaba estos temas en la escuela, se dejaban dos cuadraditos porque si no chocaban estos números. No, recuerden, no pueden dejar dos cuadraditos si están dejando de todos, en todos lados, uno solo, ¿sí? Siempre usen los mismos cuadraditos, es decir, si yo fui tomando de a uno, tengo que hacer lo mismo acá. Así que por más que choquen los números, háganlos más chiquitos, no importa. Pero tienen que hacerlo siempre de a un cuadradito o, si eligieron hacerlo de a dos, en todos lados de a dos cuadraditos. Así que acá dejamos un cuadradito menos 1, otro cuadradito menos 2, otro cuadradito menos 3, otro cuadradito menos 4. Ahí está. Y ahora sí tengo el plano cartesiano completo, ¿sí? Que en este caso sería con todas las indicaciones. Bueno, vamos entonces ahora a marcar entonces el gráfico. Ahora sí nos disponemos a hacer el gráfico. Esto es importante hacerlo bien, porque si lo hacen mal, va a estar mal el gráfico también. Por eso me estoy deteniendo mucho en esa parte. Seguramente capaz muchos ya sepan hacerlo, ¿sí? Pero yo siempre me tengo que asegurar que todos arranquemos desde el mismo lado y por eso es que si alguno no se acordaba, bueno, esto le venía bien para refrescar. Bueno, volvemos entonces al gráfico. Yo les había dicho que con la fórmula iba a conseguir 2 puntos y con esos 2 puntos ya está, tenía el gráfico, ¿sí? Bueno, esta es mi fórmula. Empiezo. El primer punto va a trabajar con la ordenada. Acuérdense, ¿quién era la ordenada? Es el número que no tiene X, es decir, el menos 1. Así que lo voy a poner acá, en el color que utilice ahí, menos 1. Perfecto. ¿Qué voy a hacer con ese menos 1? Con esa ordenada menos 1, la voy a marcar sobre el eje Y, ¿sí? Es decir, sobre el eje Y voy a buscar dónde está el menos 1, ahí. Y sobre el eje Y, entonces, voy a marcar, acá lo marco. No sé si se ve, no se nota mucho el color, pero bueno. Ahí sería que marcaría entonces el primer número, el menos 1, ¿sí? Así que recuerden, el primer punto de los dos que yo tengo que lograr es la ordenada, el último número de la fórmula, el que no tiene X, menos 1. Bueno, ¿qué voy a hacer con ese menos 1? Voy a marcar en el eje Y dónde está el menos 1. Busqué dónde está el menos 1 y sobre la línea del eje Y, sobre el eje Y, ahí es que marco entonces el primer punto. Perfecto. Vamos con el segundo y último punto. Ahora con este segundo y último punto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer como una especie de caminito, ¿sí?
para poder llegar a ese segundo punto. Pero antes que nada, el segundo punto trabaja con la pendiente, ¿sí? Trabaja con la pendiente, es decir, con el número que está delante de la x, que en este caso es una fracción, 3 sobre 2. Bueno, vamos a usar entonces el 3 sobre 2. Bien, necesito sí o sí que la pendiente sea una fracción, ¿sí? Porque yo voy a trabajar con los dos números, con el de arriba y con el de abajo. Si no es una fracción, me va a faltar algo. Entonces ustedes no se preocupen. Acuérdense, si por ejemplo este era una función así, ¿no? 3 por x menos 1. Nos olvidamos que tenía una fracción. ¿Cómo lo transformo en una fracción? Bueno, pongo una línea de fracción y ¿qué le poníamos abajo? Un 1. Y ahí se transformó en una fracción. Así que recuerden, siempre la pendiente tiene que ser una fracción. Y si no es una fracción, la transformamos entonces en una poniendo un 1 abajo, ¿sí? Bueno, ahora sí volvemos. La pendiente tiene que ser una fracción. ¿Y por qué tiene que ser una fracción? Porque tenemos que trabajar con los dos números, el de arriba y el de abajo. Empezamos con el de abajo. El de abajo me va a indicar cuántos lugares tengo que ir para la derecha, ¿sí? ¿Y desde dónde voy a arrancar? Desde el primer punto que yo marqué acá, ¿ven? Este de acá, menos 1. Perfecto. Entonces, yo cuento cuadraditos. Empiezo acá. Me tengo que ir 2 lugares a la derecha. Entonces hago 1, 2, acá. Pero este no es el segundo punto. Ojo porque ahora tengo que ver el número de arriba. Pero ya empecé a hacer el caminito, ¿sí? Así que recuerden, el de abajo son lugares para la derecha, arrancando del primer punto que yo ya había marcado. Entonces estaba acá y hice 1, 2, perfecto. Ahí donde llegué, lo que voy a hacer es subir o bajar. Pero eso depende del número de arriba que ahora lo vamos a ver. Primera aclaración, el de abajo siempre son lugares a la derecha. ¿Hay algún motivo, algún ejercicio en el que haya que ir para la izquierda? No, nunca, jamás. Así que el de abajo es siempre derecha, no hay otra opción, es derecha, ¿sí? Bueno, y ahora sí, vamos al número de arriba. El de arriba, ahí sí hay una opción, son lugares que voy a subir o lugares que voy a bajar. Y eso va a depender el signo de la pendiente. Fíjense acá, ¿qué signo tiene si no hay nada? Un más. Por lo tanto, es positivo, ¿sí? Ese más va para el de arriba, acuérdense, ¿eh? Es para el de arriba. Ese más lo que me va a indicar es que yo tengo que subir lugares. En este caso, 3 lugares. Bueno, acuérdense, yo estaba acá, me fui 2 lugares para la derecha, 1, 2, y luego el de arriba me dice cuántos lugares tengo que subir o bajar. En este caso tengo que subir y voy a subir 3 lugares, ¿sí? Estoy acá, empiezo acá. 1, cuento la línea porque es un lugar, ustedes suben 3 cuadraditos, ¿sí? 1, 2, 3, listo. Y ahí donde llegué es el punto, ¿sí? Y ahí ya tengo entonces los 2 puntos. Así que vuelvo a repetir. Yo estaba acá que era el primer punto, acuérdense que era menos 1, ¿sí? Me voy 2 lugares a la derecha, 1, 2, y el de arriba, como es positivo, tengo que subir 3 lugares. 1, 2, 3. Ahí llegué al segundo punto, listo. Una vez que yo ya tengo entonces los 2 puntos, lo que hacemos es apoyamos la regla para que pase por los 2 puntos y listo. Ahí tenemos entonces el gráfico de la función lineal, ¿sí? Que sea una línea larga, que no vaya de un punto al otro, porque todo esto es la línea recta, se tiene que pasar los 2 puntos. Así que ahí tenemos entonces el gráfico de esa función lineal, ¿sí? Vieron que no es muy difícil, sobre todo que no hay que hacer ningún cálculo, nada extra como para poder hacer entonces el gráfico, ¿sí? Bueno, seguramente algunas cosas que yo estuve marcando o todo ya les resulta familiar, de que lo vieron ya el año pasado, pero bueno, sirve de alguna manera como para introducirnos un poco en el tema, porque ahora vamos a ir agregando más temas, así que bueno, espero que les haya servido este video y nos estamos viendo en el próximo. Les dejo un saludo para todos.